Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que lleva por título Fases de la auriculoterapia. Vamos a ir ahora directo con lo que es la función de cada fase, las funciones específicas en las que tenemos que poner atención a la hora de hacer nuestro diagnóstico y se pudiera aplicar a nuestro paciente. Entonces, la fase 1 es la más conocida, es la del feto invertido. ¿Ok? Esta fase es la que tiene más coincidencias con los puntos auriculares chinos, con la escuela de la medicina tradicional china. Esta fase, la que va a tener más coincidencias con esos puntos. Y aquí comenta que esta representación, estos puntos, están más asociadas con las reacciones del cuerpo agudas, sobre todo con los órganos y tejidos del cuerpo físico y sus reacciones agudas. Corrige la desorganización tisular. Es una de sus funciones. Y cuando hablamos de trastornos agudas, estamos hablando de que hay un exceso del yang. Esto ya en medicina tradicional china, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente que tenga un dolor en la cadera, como habíamos visto, un dolor reciente, agudo, de 2 días de evolución, con un padecimiento en cadera, vamos a buscar el punto F1, porque es un dolor agudo. ¿Ok? En la fase 2 estamos hablando de una representación en donde el feto o el hombre está de pie sobre la oreja. Esta fase tenemos que pensar en ella cuando los padecimientos son difíciles crónicos degenerativos, son condiciones crónicas. Tenemos que pensar en puntos F2, sobre todo cuando ya aplicamos los puntos F1 o los estimulamos y no están reflejos, no están activos, tenemos que buscar F2. Pero también es importante saber que cuando hay confusión mental o problemas psicosomáticos, es decir, que nuestro paciente por cualquier tipo de emoción, llame ansiedad, estrés, miedo, se va a reflejar dolor o alguna afección en alguna parte del cuerpo, tenemos que pensar en F2 por trastornos o condiciones psicosomáticas, no solamente crónicas degenerativas, sino psicosomáticas que estén causando algún padecimiento físico. Y es importante que también sepan que la fase 2 tiene una conexión directa neurofisiológica con los órganos. Entonces, cuando tenemos un sistema regulador de nuestro cuerpo que está desordenado, que está alterado, que no está funcionando adecuadamente, sistema nervioso, sistema endocrino, y esto nos está causando una enfermedad o un síntoma, tenemos que regularlo mediante la fase 2, siempre y cuando el padecimiento esté en el nivel del sistema regulador de nuestro cuerpo. Eso ahorita lo vamos a explicar. Entonces regresamos a esta imagen. Y cuando tenemos un dolor que no es agudo, no tiene 2 días de evolución, sino que ya tiene varios años, 2, 3 años de evolución. ¿Ok? Una molestia en la cadera, sensación de pesadez, no es un dolor tan punzante, pero es una molestia continua con 2 años de evolución. Y aparte, la paciente cuando está estresada, que no puede descansar bien, se le agudiza más el dolor. Entonces vamos a buscar F1, F2, F3 o F4. Entonces ahí vamos a buscar F2, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, de las funciones de F2 más psicosomáticas y un dolor tipo crónico o una molestia crónica, no solamente dolor. Ok, vamos a pasar aquí a la F3, cartografía de la fase número 3, donde tenemos la representación horizontal del hombre o del feto, ¿no? Representación horizontal.
pueden reflejar síndromes subagudos, sobre todo condiciones inusuales. Igual no son tan graves, pero porque no tienen una representación clínica muy marcada. Sin embargo, esto se va a enfocar más a nivel básico de la función de nuestro cuerpo, es decir, a nivel celular, a nivel básico. Muchas veces nosotros estamos enfocándonos en el síntoma clínico, es decir, en la molestia, en por qué el paciente asistió a consulta. Puede ser que haya asistido nada más por un dolor, por cansancio, pesadez. Él viene a que le quitemos ese síntoma. Sin embargo, tenemos que identificar qué es lo que lo está causando. Por ejemplo, si fue causado por un golpe y tiene pocos días de evolución, fase 1 es lo primero que tenemos que pensar y estimular ese punto. Ya si viene por un problema psicosomático que emocionalmente cada que se enoja le da esa molestia, ese dolor, esa pesadez, fase 2. Y aparte cuando tenemos algo inusual, es decir, no me caí, no estoy estresado, no tengo ansiedad, pero tengo ahí la molestia. Ya tiene tiempo. A veces viene, a veces va. Entonces es algo inusual. Es un padecimiento inusual. Entonces muchas veces estimulamos F1, F2. A lo mejor se retira si es que lo trae en ese momento el dolor, pero vuelve a otra vez a reincidir el paciente y vuelve a generar esa molestia. Entonces tenemos un padecimiento, algo inusual. Entonces eso tenemos que nosotros buscar o enfocarnos en la fase 3, condiciones inusuales, y sobre todo esto va a estimular a nivel celular, del tejido celular básico, y va a quitar condiciones inflamatorias prolongadas. Igual va a tratar el exceso de Yang, pero a nivel básico del tejido. Y por último, vamos a tener la representación del feto invertido, pero en la parte posterior de la aurícula, muy parecido a la F1. De hecho, esto es similar los síntomas que tenemos en la fase 1 a la fase 4. Trastornos agudos del tejido del cuerpo. Sin embargo, cuando tenemos un dolor agudo, pensamos en fase 1. Pero cuando tenemos una reacción del músculo o del tejido, como tipo espasmo muscular, pensamos en fase 4. Que aquí nos va a indicar específicamente que es para espasmos musculares y nos puede fortalecer el efecto al estimular fase 1. A lo mejor el paciente venía con un dolor de cadera reciente, hablemos de 5 días de evolución, por una caída. El dolor es escala analógica, puede ser EVA, no sé, 8 de 10, un dolor intenso. Entonces aplicamos nosotros fase 1, pedimos al paciente que mueva la zona afectada y a lo mejor ya bajó, ya puede ser 5 o 4 de 10 en la escala analógica. A nosotros complementar con el punto auricular en la fase 4, en la fase posterior de la aurícula, podemos aumentar el efecto terapéutico, y de 4 que ya tenemos a nuestro paciente en la escala de EVA, puede ser que disminuya a un 2, por decir algo, no es algo hipotético. Y ya después se complementa con puntos maestros dependiendo del padecimiento y nos puede dar todavía un efecto positivo, más notable para nuestro paciente. Y es por eso que es importante identificar las diferentes fases y los diferentes puntos, sus funciones, dónde están ubicados sobre todo, para que cuando tengamos un paciente con determinado trastorno específico sepamos qué es lo que en dónde debemos buscar y qué punto se debe estimular. Fase 1, fase 2 o fase 3 o fase 4. ¿Ok? Vamos a dar la que sigue.
con la que sigue vamos a cerrar, pero es importante también que se conozca lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Esta es una representación gráfica publicada en el 2018 donde están analizando el síndrome en adultos mayores. Bueno, esto es un poco irrelevante. Lo que a mí me interesa es que ustedes conozcan cómo están los sistemas del cuerpo, ¿no? Tenemos aquí del lado izquierdo, ¿ok? A nivel molecular o a nivel celular, la función de nuestro sistema. Aquí es importante que en esta línea media se va a ver la diferenciación si es que existe un síntoma o no hay síntomas. Entonces tenemos a nivel básico, que es lo que les comentaba, a nivel celular o molecular, puede ser que haya una acumulación de una inflamación crónica o algún defecto. Aquí es donde va a actuar no solamente como se cree la acupuntura o auriculoterapia, se cree que nada más tiene un reflejo neuronal, una función en el sistema regulatorio de nuestro cuerpo, que es esta columna, la que sigue. Se piensa que no actúa a nivel básico. Sin embargo, como ya vimos ahorita, la fase 3 es la que va a actuar al tejido celular a nivel básico. Entonces, podemos actuar no solamente en el sistema de regulación, sino en el sistema básico de nuestro cuerpo, que sería esta parte representada en la parte izquierda de esta gráfica. Podemos afectar el sistema neuroregulador de nuestro cuerpo con los mecanismos del sistema nervioso central, sistema endocrino, sistema inmune, y esto nos va a dar por la fase 2. Estamos aquí hablando de fases, ¿no? Entonces esto se alusiona a la fase 2. Y ya pasando este umbral, ya pasando este nivel medio, se van a presentar síntomas. Puede ser que nosotros tengamos aquí un desequilibrio molecular celular del sistema endocrino, del sistema inmune, pero no tengamos una representación clara de un síntoma de nuestro paciente. ¿Okay? Aquí ya vamos a tener un síntoma. Aquí está hablando de un síndrome de fragilidad descrito por estos autores. Una funcionalidad física y emocional y cognitiva, aspectos sociales, emocionales. Estos autores hablan de esto cuando hablan del síndrome de fragilidad, que esto ya es un síndrome en los adultos mayores. Después lo vamos a explicar, bueno, en otra clase, ahorita no. Pero nos está hablando de que ya cuando pasa este umbral, después de que hay trastornos básicos y trastornos del sistema regulador de nuestro cuerpo, ya se puede ver un síntoma. ¿Ok? Entonces puede ser un síntoma emocional, ansiedad, depresión, físico, funcional, dolor, fatiga, ya algo más que el paciente va a visitarnos para resolver ese problema, ¿no? Nosotros tenemos que ver si es algo que está ocurriendo a nivel básico, a nivel regulador, y dependiendo del síntoma podemos ayudar a mejorar su salud. ¿Ok? Entonces nosotros con auriculoterapia podemos atacar los diferentes sistemas, no solo reguladores, sino también básicos celulares, y obviamente los síntomas se pueden ver reflejados en ese momento. Es muy conocido que la auriculoterapia puede generar un reflejo neuronal que nos va a quitar el dolor en ese mismo momento en el que el paciente está en el consultorio, por lo menos disminuir, y con la estimulación constante se va a retirar en un periodo corto de tiempo. Entonces vamos a quitar el síntoma, pero tenemos que identificar por qué está causándose ese problema. Y es por lo que vamos a tener mejor éxito en nuestra terapéutica. Y hasta aquí es la clase del día de hoy. Es una clase cortita en la que explicamos en una manera breve las diferentes fases de auriculoterapia, los diferentes puntos, su función,
y los sistemas del cuerpo, cómo van a funcionar, para que tengamos un esquema más claro de cómo debemos aplicar nuestros tratamientos. Aquí si tienen alguna duda, pueden ahorita comentarla y aquí la resolvemos.